estudiar la Biblia de manera panorámica nos hace abarcar mucho sin profundizar tanto, pero hemos abarcado ya, parece mentira, pero ya hemos avanzado casi 2/3 partes del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a morder un bocado bien grande que posiblemente no vamos a poder tragar todo. Vamos a tratar de hablar de 7 libros proféticos en un solo sermón. Este quizás es el sermón más superficial de todos, no vamos a ahondar en cada libro como quizás lo habíamos estado haciendo, pero estamos desarrollando desde Génesis hasta el Apocalipsis el concepto de la revelación progresiva de Dios, cómo Dios se reveló a su pueblo y cómo Dios quiso demostrar su carácter santo a todas las naciones a través de su pueblo. Entonces por eso empezamos desde el Génesis, vimos a Adán, vimos a Abraham, vimos a Noé, vimos a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos los jueces y a todos los reyes, y ahora estamos en los profetas. Ustedes más o menos han seguido la historia y en nuestra página web estamos publicando los panoramas de cada libro que hemos visto. Habiendo dicho eso, el concepto que desarrolla toda la Biblia a lo largo y ancho de toda la revelación progresiva es el reino de Dios. Dios instaurando su reino aquí en la tierra. Y el reino de Dios es definido con 3 cosas. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio y bajo la bendición y gobierno de Dios. Repito, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio bajo la bendición y gobierno de Dios. Entonces, ese concepto se mantiene a lo largo de toda la Escritura con diferentes pueblos de Dios, pero siempre pueblo de Dios. Diferentes lugares, pero siempre el lugar que Dios les dio. Y diferentes normas y bendiciones, pero siempre las normas y bendiciones que Dios les dio. Entonces, el concepto del reino de Dios a lo largo de toda la Escritura es el pueblo de Dios en el lugar que Dios le dio bajo la bendición y gobierno de Dios. Así que hoy no es la excepción, vamos a seguir hablando del reino de Dios. Ya nos quedan 2 sermones en el Antiguo Testamento. Y pronto vamos a empezar el Nuevo Testamento. Y ha sido una bendición leer la Biblia. No sé si para ustedes, pero para mí ha sido muy aleccionador leer la Biblia panorámicamente, porque uno entiende los detalles de cómo Dios se ha manifestado por amor siempre, por amor y por santidad siempre a su pueblo. Y pensando en eso, hoy vamos a hablar de 7 libros. 7 libros que son llamados profetas. Y todos son escritos por sus propios profetas que llevan los nombres. Pero todos están agrupados porque son los profetas que predicaron al reino del sur antes del exilio babilónico. Muchos recordarán que Samaria, que era la capital del reino del norte, fue invadida por Asiria, que la capital era Nínive, pero Asiria, como superpotencia de aquella época, invadió a Samaria, la capital del reino de Israel en el norte, en el año 722 a.C. Y de ahí los samaritanos fueron dispersados por todo el mundo y más nunca se supo del reino del norte. Los samaritanos fueron regados por todos lados, Samaria fue repoblada por Asiria y los samaritanos se mezclaron con los asirios y con toda la gente que fue repoblada en Samaria. Por eso los judíos del sur y los samaritanos ahora del norte no se llevan muy bien, porque los judíos pensaban que los samaritanos eran una clase mezclada. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le dijo a Jesús, cómo a ti se te ocurre pedirme agua porque tú eres judío y yo soy samaritano? Ese conflicto era justamente eso. Los judíos preferían no pasar por Samaria, sino desviarse por el margen del río oriental, por Perea, para no encontrarse con ningún samaritano. Y esa pelea ocurrió precisamente por la caída de Samaria en el año 722 a.C. Pero en el sur, en el reino del sur, las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, se mantuvieron intactas, bueno, relativamente intactas, porque había asedio, hasta el año 586. Ustedes deben recordar esa fecha, así como el 722 en Samaria, ustedes deben recordar esa fecha, pero al pie de la letra. ¿Cuándo fue la caída del reino del sur? En el año 586 a.C. Métanse esa fecha aquí entre ceja y ceja, porque es muy importante para nosotros entender el ritmo de la historia, el ritmo de la historia del pueblo de Israel.
es precisamente antes del año 586 que estos 7 libros fueron escritos. Y yo les voy a dar ahorita un orden en el cual esos libros fueron escritos, pero todos, absolutamente todos estos libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Miqueas y Joel, fueron profetas que profetizaron 2 cosas que ya les voy a decir, al reino del sur, mayormente en Jerusalén, pero a todo el reino del sur, estos profetas, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Ezequiel y Jeremías, profetizaron al reino del sur, a la gente de Judá, a la gente mayormente en Jerusalén. Por eso se llaman los profetas preexílicos, porque antes del año 86 ellos estaban a la expectativa de que en cualquier momento podían entrar en cautiverio. De hecho, en el 586, cuando cae Jerusalén, fue Nabucodonosor y Babilonia que invade Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a un montón de gente en lo que se conoció como la primera deportación a Babilonia. Hubo 3, pero la primera deportación a Babilonia fue cuando cayó Jerusalén en el año 586. Y eso fue una desgracia nacional, todo el mundo estaba muy triste, nos destruyeron el templo, el orgullo de los judíos, el templo se lo destruyeron, quedó todo el oro, todo el lujo que Salomón en el año 969, ¿se acuerdan que vimos que Salomón había erigido un super templo espectacular, un palacio de adoración? Bueno, ahora Babilonia arrasó con todo eso y el oro se lo llevaron para Babilonia y todo quedó destruido en el año 586. Pero antes del año 586, profetas se levantaron en Judá. Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Ezequiel y Jeremías. Ellos son considerados profetas del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de Judá. Ahora, ustedes habrán escuchado que algunos de ellos, específicamente 4, son llamados profetas mayores. Y ustedes se aprenden el orden de los libros de la Biblia, y ellos están los profetas mayores, que son 4, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Y los demás, que son 12, son los profetas menores. Y uno puede pensar, alguien podrá pensar que son mayores y menores porque estos son más importantes que estos. Bueno, no es por eso, no es porque sean más importantes, es porque escribieron más. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel son los libros de los profetas que escribieron más. Tienen más capítulos, tienen más páginas. Y de ahí en adelante, todo lo que viene son libros menores, son 12 profetas menores, entre ellos están Joel, Miqueas, Sofonías, Habacuc, que son 5 de los profetas, de los 12 profetas antes del exilio, pero son considerados profetas menores porque escribieron poco comparado con Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dicho sea de paso, los niños pueden pasar a su clase, aquí al saloncito que tienen aquí a la izquierda, todos los niños que están en la sala, que creo que son como 3, así que pueden pasar adelante. Bien, entonces los profetas antes del exilio tienen una tarea particular. Recuerden que Samaria en el norte ya había caído, ya los samaritanos habían sido expulsados. Y el reino de Judá estaba triste, estaba temeroso. Imagínense que tus paisanos del norte los habían expatriado, los habían expulsado, los habían matado. Y la superpotencia asiria estaba compitiendo con la superpotencia Babilonia. Y el pueblo de Israel, 2 tribus, Judá, tranquilitos en medio de su ciudad amurallada, pero sabían que en cualquier momento podían caer cautivos. Y estos profetas tienen la responsabilidad de decirle al pueblo de Israel, arrepiéntanse, porque si no, el Señor los va a castigar. El Señor los va a disciplinar, el Señor los va a usar la vara y la espada para que ustedes, si no se arrepienten, sean castigados y vuelvan al camino del Señor. Así que, en vez de arrepentirse de su pecado, Judá, el reino del norte, más bien se ensoberbeció en su pecado. Quiso hacer, según Isaías
quiso hacer alianzas, no con Asiria ni con Babilonia, sino con Egipto, más abajo todavía, para ver si Egipto los protegía de Asiria y de Babilonia. Y a Dios no le gustó eso. Ustedes pueden leer Isaías en los capítulos del centro, ya les voy a explicar un poco de cada libro, pero a Dios no le gustó que buscaran a otra superpotencia para que los protegiera, porque de otra manera estaban diciendo que no confiaban en Dios. Así que hay dos detalles que estos 7 libros tienen en común. 2 detalles que estos 7 libros tienen en común. Y estos son los 2 únicos puntos de este sermón. Como les dije, vamos a ahondar poco, pero vamos a abarcar mucho. Los 2 puntos de estos 2 libros son el juicio y la gracia de Dios. Repito, el juicio de Dios, primero, y segundo, la gracia de Dios. Y estos son los 2 únicos puntos del sermón. Todos estos 7 libros tienen el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque si no Dios los va a castigar. Pero eso no va a ser definitivo. El Señor va a mostrar su gracia pronto y no va a ser definitiva la destrucción de Judá. ¿Saben por qué? El reino del norte sí fue destruido y fue expatriado y desaparecido. Pero el reino del sur no podía desaparecer. Porque Dios le había prometido a David en 2 de Samuel 7, unos 600 años antes, que Dios le prometía a David que uno de sus descendientes siempre se iba a sentar en el trono de Israel. Siempre iba a haber uno de los descendientes de David reinando en Judá, en Jerusalén, y su reino iba a permanecer para siempre. Los judíos entendían eso como el Mesías, el que iba a reinar por toda la eternidad. Igual nosotros que entendemos que Jesús es el hijo de David, que se sentó en el trono para siempre, está sentado ahora mismo en la diestra de Dios Padre y está reinando el universo por siempre. Ellos todavía, los judíos, lo están esperando, nosotros lo estamos adorando. Ahora, estos 2 puntos, el juicio y la gracia de Dios, tienen en común en estos 7 libros, que yo les voy a pedir, si usted tiene un papelito, marquen los libros, porque a veces se pegan esas hojas del Antiguo Testamento que no leemos mucho. Si usted tiene un lápiz, un marcador, allí en la mesa tenemos marcadores que usted puede meter entre libro y libro, porque vamos a ir caminando de uno para otro. Y yo les voy a guiar, voy a esperar un tiempo prudencial, pero quiero que entendamos que vamos a caminar por media Biblia. Un pedazo bien grande de la Biblia vamos a comernos hoy. Y no me da tiempo de hablar lento ni hablar poco, así que vamos a avanzar. Lo primero es la condición del pueblo. Primero el juicio de Dios. ¿Por qué Dios manda su juicio? ¿Por qué Dios manda su juicio a su pueblo en Judá? Bueno, porque el pueblo está en una condición pecaminosa y no se aparta de su pecado. El pueblo está en una condición tan pecaminosa que en la gran visión de Isaías es un libro bien grande. Vamos a leer una parte del capítulo 6, mientras ustedes lo buscan. Yo les voy a comentar qué es Isaías. Isaías es un libro bien grande. Isaías es un libro que tiene 66 capítulos. Y está dividido en 2 secciones, antes del exilio y después del exilio. Los primeros 39 capítulos, del 1 al 39, son antes del exilio. Y los segundos 27 capítulos son después del exilio. En el capítulo entre el 39 y el 40 está el exilio a Babilonia. Y hay un detalle ahí, pero no lo podemos hablar ahora, pero para que ustedes se acuerden más o menos de la construcción del libro de Isaías, el primer libro de Isaías antes del exilio tiene tantos libros como el Antiguo Testamento. Tiene 39 capítulos, como el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros. Y la segunda parte de Isaías tiene 27 capítulos, como 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Así que ustedes pueden ver, la construcción de Isaías tiene que ver con sus 2 hijos. Isaías tenía 2 hijos y una esposa que en el capítulo 8 dice que era profetisa. Estos 2 hijos, el primer hijo representa la primera parte del capítulo 1 al 39, el segundo hijo representa la segunda parte del capítulo 40 al 66. Pero el mensaje de Isaías es simple: arrepiéntanse porque si no Dios los va a castigar. Isaías, según el versículo 1 del capítulo 1, él era hijo de Amós, y vean la construcción histórica, gramática, literaria y contextual que da Isaías en el 1:1. Visión que Isaías, hijo de Amós,
tuvo acerca de Judá y de su capital Jerusalén en los días de los reyes, vean cuántos reyes, Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, los cuales reinaron en Judá. Y ahí tenemos el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cronológico y el contexto literario. Son visiones que tuvo Isaías, capítulo 1, versículo 1. Por eso, en el capítulo 6, él tiene una gran visión, la visión de la gloria de Dios. Dice en el capítulo 6, que en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es Isaías hablando. En el año que murió el rey, todavía Dios estaba sentado en el trono. Buenísimo. El borde de su manto cubría el templo, y 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Y uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros, atención, y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Es decir, que el pueblo está en una condición pecaminosa. Sus labios manifestaban que la vida y el estilo de vida del pueblo era pecaminoso y estaba apartado del Dios que dijo adorar. Pero Isaías dijo: ahora que yo he visto la gloria de Dios, me voy a morir, porque no hay hombre que haya visto la gloria de Dios y viva para contarlo. Pero entonces vean lo que pasó. Entonces, versículo 6, uno de los serafines voló hacia mí y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Y con ese carbón, miren lo bonito que es el pasaje, con ese carbón el ángel tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y dijo entonces: ve y dile a este pueblo, este es el mensaje de Isaías, ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y cierra sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Y yo le dije: ¿pero hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente de los lugares abandonados y se haya multiplicado en el país. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Pero la simiente santa, la de Judá, la simiente santa será como el roble y la encina, que después de ser cortados aún queda el tronco. Y ustedes presten mucha atención a esas figuras que se usan ahí, porque el tronco es lo que se usa después para una imagen que Isaías pinta, el tronco de Yesé, que era el papá de David. Bueno, voy a bajar la pantalla. Ok. Entonces vemos que Isaías revela en su capítulo 6 la condición pecaminosa del pueblo. El pueblo está en una condición horrible, horriblemente pecaminosa. Por eso Dios manda su juicio por desobediencia. Dios castiga la desobediencia de una manera terrible. La semana pasada vimos en el libro de Nahum cómo Dios manifestó su ira al pueblo de Nínive por haber actuado en contra injustamente de los habitantes de Samaria. Y Dios manifestó su ira terrible contra Nínive y la destruyó hasta las cenizas. De hecho, hoy no se conoce Nínive. Mosul en Irak hoy está fundada sobre las ruinas de Nínive. Dios manda su juicio, Dios condena el pecado, Dios castiga la desobediencia, pero Dios también castiga la idolatría. Y la idolatría Dios la ilustra de una manera magistral en el libro de Oseas, cuando le dice a Oseas el profeta: cásate con una prostituta, porque así como ella va en búsqueda de sus amantes, este pueblo de Judá ha ido y se ha prostituido con Egipto, con Asiria, con otras naciones, abandonando al esposo de su juventud.
Así que Isaías, y no solamente Isaías, sino también Joel promete 3 días, lo que él llama los 3 días del Señor. El primer día del Señor, el día del juicio; el segundo es el inminente día del Señor, que es el día de la conquista de Babilonia; y el último día final del Señor, es el día del Señor final que va a pasar en Apocalipsis. Así que Joel también profetiza el juicio sobre Judá y sobre las naciones, no solamente sobre Judá y Jerusalén, sino también sobre todas las naciones. Así, cada uno de esos libros fue escrito en este orden. Yo les voy a dar este orden para que ustedes, los que están tomando notas, escriban el orden en los años en que fueron escritos estos 7 libros. Joel fue el primero de todos estos libros preexílicos que fue escrito incluso antes de la caída de Samaria, en el año 848 antes de Cristo. Recuerden que la caída de Samaria fue en el 722 antes de Cristo, y este libro de Joel fue escrito en el 848 antes de Cristo. El libro de Miqueas fue escrito en el 750 antes de Cristo. También Miqueas expresa el anuncio del juicio, los contrastes de la corrupción humana y contra la restauración divina, y condena del pecado y la promesa de restauración. Isaías, por su parte, fue escrito aproximadamente en el 740 antes de Cristo, pero Isaías vivió hasta el 681. Y se cree, según la tradición, que lo que dice Hebreos acerca de unos que fueron aserrados, uno de esos fue Isaías. Cuando la invasión babilónica, Isaías murió aserrado, cuenta la tradición. Isaías entonces fue escrito entre el 740 y el 681 antes de Cristo. Por su parte, Sofonías fue escrito en el 620 aproximadamente, 620 antes de Cristo. Noten que todos estos libros son antes de la caída de Judá en el 586, la caída de Jerusalén. Sofonías en el 630 antes de Cristo. Y luego viene 2 libros muy particulares, que son Jeremías y Ezequiel. Jeremías es uno de los profetas mayores, escribió muchísimo, es el bien llamado profeta llorón, porque Jeremías tuvo la particularidad de escribir y presenciar el cautiverio babilónico. Jeremías fue uno de los 2 profetas, junto con Ezequiel, que vio a los babilonios llegar. Vio caer a Jerusalén. Y ya les voy a dar más detalles de Jeremías. Él escribió aproximadamente en el 628 hasta el 580 antes de Cristo. Repito, 628 hasta el 580 antes de Cristo. Pero él escribió su libro más famoso, Lamentaciones. Y lo que ustedes leen en Lamentaciones son las lamentaciones del profeta Jeremías al ver los babilonios llegar y destruir la ciudad santa. Por eso se llama Lamentaciones, porque es el llanto del profeta que vio llegar a los babilonios a destruir todo. Y en medio de eso, Dios lo llama desde el vientre de su madre, según el capítulo 1, y le dice: anuncia la destrucción de la ciudad. Anuncia la destrucción de la ciudad. Pero antes, anda y cómprate una parcela en Anatot. ¿Quién de ustedes, en su sano juicio, compraría una parcela en una ciudad que recién va a ser invadida, conquistada y destruida? Bueno, lo que quiere decir esa figura de anda y compra la parcela en Anatot, ahí mismo en Judá, es que Dios le estaba prometiendo a Jeremías y al pueblo que la invasión babilonia no iba a ser para siempre. Cuando ellos volvieran, ahí iba a estar la propiedad de Jeremías comprada y todavía prevaleciendo en Anatot. Ya vamos a ver más de la promesa de restauración. Luego viene Habacuc, escrito en el 605 antes de Cristo. Y por último, el de todos, el Ezequiel, es el que también vio llegar a los babilonios, porque él escribió entre el 593 hasta el año 570. Cuando ocurre la invasión de Sennacherib en el año 570, hubo 3 años de asedio contra Jerusalén, porque recuerdan que Jerusalén estaba amurallada. Y 3 años de asedio militar de Sennacherib, Nabucodonosor, contra Jerusalén, y 3 años desde el 570 hasta el 586,
desde el 589 hasta el 586, hubo esos 3 años de asedio y Ezequiel tiene una particularidad de haber visto llegar a los babilonios, pero él también era profeta y sacerdote. Lo que escribe Ezequiel es una obra de arte. Yo sé que Ezequiel no está entre los libros favoritos de muchos, pero la obra de arte de Ezequiel es que él narra la vida y la caída no solamente de Jerusalén, sino del sistema de adoración, de sacrificios levíticos y de todo lo que se hacía en el templo, porque él fue quien vio entrar a los babilonios para destruir y blasfemar el templo. Así como Ezequiel fue deportado a Babilonia, él vivió en la misma época que Daniel, pero Ezequiel fue deportado en la primera deportación y Daniel en la segunda. Por eso Daniel escribe desde allá de Babilonia, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Muy bien, entonces ya vemos que Dios manda su juicio. Y ustedes dirán, ¿por qué Dios es tan estricto? ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios simplemente no le echa pinturita blanca a esos pecados y se olvida de eso? Es justamente por su carácter santo. Dios no puede simplemente pasar la ofensa, porque en muchas partes de la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Él tiene que castigar el pecado, porque Él es tan amoroso como justo. Y Él no puede ser amoroso si no es justo. Decía C.S. Lewis que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son 2 alas del mismo avión. No podemos nosotros pensar que Dios es solamente amor y no es justo. Imagínense que ustedes, sus hijos, ustedes los dejaran en nombre del amor hacer lo que les da la gana. Pues eso no es amor. Eso es simplemente desamor, odio. Una mamá que le deja a un hijo de 1 año hacer lo que le da la gana, no lo está amando. Una de las historias cuando Benjamín era chiquito, ustedes conocen Benjamín, que ahorita está fuerte, pero no siempre fue así. Una vez estaba tiernito, así como está Lorenzo, como está Una. Cuando él estaba en kinder, tenía todavía su camisa de kinder. La doctora, la pediatra, le dijo a Mariví, ustedes tienen familiares antecedentes diabéticos. Sí, por mi lado sí, por el otro lado también. Entonces ustedes tienen que aprender a cuidar a sus hijos sin azúcar. Tienen que limitarle el azúcar todo lo que puedan, porque los antecedentes familiares de la diabetes no ayudan en nada. Y nosotros le dijimos a nuestros hijos, a Benjamín, mira ahí viene, le dijimos a Benjamín y le dijimos a Rebeca, hey, baja azúcar, 0, ¿cómo llaman? Dulces, caramelos, todo lo que tenga azúcar, muy bajito. Así que justamente esos días que se lo dijimos, en el kinder hicieron una tremenda fiesta. Y tú sabes que en la fiesta de los niños, ¿qué es lo que dan? Dulces, caramelos, algodón de azúcar, todo lo que tenga azúcar en exceso. Y Benjamín, siempre obediente, con su bolsa de caramelos, pero de este tamaño. Y yo estaba en la cama y él viene y me tira la bolsa de caramelos y me dice, toma, porque tú no me quieres. Y arrancó a llorar y yo le digo, hijo, ven acá, ¿por qué dice eso? Porque tú no me dejas comer dulce. Y desde ese día yo sé que él me perdonó. Pero yo le estaba protegiendo su vida porque el azúcar no es un muy buen amigo. Pero él no lo entendía en ese momento. De ahorita quizás sí lo entiende. Pero ustedes y todos nosotros tenemos que aprender a quitarle a nuestros hijos por amor lo que sabemos que les va a dañar la vida, ¿sí o no? Igual Dios estaba mostrando su juicio al pueblo de Judá porque estaban viviendo una vida desenfrenada en el pecado y los quería castigar con exilio, con cautiverio babilónico, precisamente para que se arrepintieran de su pecado. Los estaba acorralando para que ellos sintieran que Dios estaba lejos, para que ellos lo pudieran buscar. Pero seguían en su pecado por años, más de 50 años. Los profetas, arrepiéntanse. Isaías fue duro con 4 de los reyes.
Isaías, Habacuc fue duro también con uno de los reyes. Miqueas, Sofonías, todos estos reyes recibían el regaño de los profetas y la condena del pecado, la denuncia de la inmoralidad, pero seguían siendo inmorales, pecaminosos. Y ningún pasaje, escúchame bien, porque esto que le voy a decir es duro. Este pasaje que vamos a leer es duro. Es un pasaje que ha sido acusado de usar un lenguaje obsceno. Y yo voy a tener, por amor a los que son vulnerables y débiles, saltar algunos versículos intencionalmente. Pero ustedes lo pueden leer en privado. Acompáñenme por favor en Ezequiel, que fue el profeta y sacerdote que vio caer a Jerusalén. Ezequiel, vamos a leer el capítulo 16, no entero porque voy a saltar precisamente para no herir susceptibilidades. Y ustedes van a notar en este capítulo 16 tres cosas. En el capítulo 16 de Ezequiel ustedes van a notar el amor de Dios tan tierno, tan bonito en hacer de Jerusalén quien era Jerusalén. Segundo, ustedes van a notar el juicio de Dios, la condena del pecado. Pero tercero, van a notar la promesa de la restauración futura. Porque Dios no, como decíamos la semana pasada en Nahum, la ira de Dios no es su última palabra. O sea, vamos a leer rápidamente algunos versículos del capítulo 16 y yo quiero que ustedes presten especial atención a dos peros. Si usted tiene lápiz o lapicero o resaltador, por favor resalte el pero que está en el versículo 59, 16:59, y el pero que está en el versículo 15. En el 15 y en el 59 hay dos peros que dividen la sección primera de la segunda y la tercera de la segunda. Ahí vemos las dos divisiones de ese pero, o en algunas versiones dice sin embargo. ¿Ok? Entonces permítame leer rápidamente la condición y el mensaje general, no solamente de Ezequiel, sino que este capítulo 16 de Ezequiel resume todo el mensaje de estos 7 libros proféticos bajo la condición pecaminosa antes del exilio babilónico. Ezequiel capítulo 16, versículo 1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha dicho el Señor su Dios: Tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día que tú naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Miren la ternura de Dios hablando. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti, ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie. Sin que les importara si sobrevivirías. Pero yo pasé junto a ti y al verte tan sucia y llena de sangre te dije: estás viva. Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte: estás viva. Entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo. Y tú creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se desarrollaron y te creció el vello. Pero tú seguías desnuda por completo. Y yo volví a pasar junto a ti y te miré y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Miren lo tierno de Dios. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría, te unté bálsamo y también te cubrí con un bordado. Te puse sandalias, las sandalias más finas y te vestí con con telas de lino y de seda. Y luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en tu cuello. Y te puse joyas en la nariz, aretes en las orejas y en tu cabeza te puse una bella diadema. Y quedaste adornada de oro y de plata y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con la flor de la harina, miel y aceite, y fuiste extremadamente embellecida hasta llegaste a ser reina.
La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eras una belleza perfecta porque yo te embellecí. ¡Wow! Eso fue lo que hizo Dios por Jerusalén. Llegamos al versículo 15, el primer pero confiaste en tu hermosura y tu fama te llevó a prostituirte. Te entregaste a todo el que pasaba y le brindaste tus favores. Con tus propios vestidos hiciste altares paganos y allí te prostituiste. Nunca antes había sucedido algo así, ni jamás sucederá. Tomaste las alhajas de oro y plata que yo te había regalado y con ellas te hiciste figuras masculinas para hacerme infiel. Además, las arropaste con tus vestidos finos de brocado y le ofreciste el aceite y el incienso que eran para mí. También les presentaste como ofrenda de grato aroma el pan y la flor de harina y el aceite y la miel que yo te di como alimento. Y esto es, vean lo triste que es lo que viene ahora. ¿Se te hace poco haberte prostituido, tanto que tomaste a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo para ofrecerlos a esos ídolos como alimento? Sacrificaste a mis hijos, los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera. Todos tus hechos repugnantes y todas tus infidelidades te han hecho olvidar los días de tu juventud, cuando estabas del todo desnuda, cuando estabas toda llena de sangre. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Esta sección la voy a saltar. Voy a entrar otra vez al capítulo 16, versículo 33. Sigue Dios acusando a Jerusalén. Toda ramera recibe una paga, pero tú les pagabas a tus amantes. Les dabas presente para que de todas partes vinieran a prostituirse contigo. Contigo sucedió todo lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Como nadie te pedía acostarse contigo, bueno, eras tú la que ofrecía y quien pagaba. Y en vez de que le pagara, en eso sí fuiste diferente. 42. Haciendo todo eso, apaciguaré mi enojo y mis celos contra ti, y una vez calmado no volveré a enojarme. Bueno, la verdad es que tú provocaste mi enojo con todo lo que hiciste y no te acordaste de mí cuando eras joven, ni pensaste siquiera en tu infame lujuria. Por eso voy a descargar sobre ti las consecuencias de tu conducta. ¿Ustedes se acuerdan? Permítame hacer un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas dos ciudades cuando Abraham y Lot, Dios las destruyó por su perversidad? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Sodoma y Gomorra. Versículo 46, 16:46 de Ezequiel. Tu hermana mayor es Samaria, y ella y sus hijas habitaron al norte de tu territorio. Tu hermana menor es Sodoma, y ella y sus hijas habitaron al sur de tu territorio. Pero tú no solo imitaste su conducta y cometiste los mismos actos repugnantes, sino que eso te pareció poco y tus hechos fueron peores que los de ellas. Puedo jurar por mí mismo que ni tu hermana Sodoma ni sus hijas hicieron lo que hicieron tú y tus hijas. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbia. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocuparon de dar fuerza a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. Sin embargo, atención, versículo 51. Sin embargo, ni Samaria ni sus hijas cometieron la mitad de tus pecados. Comparadas contigo, ellas resultan más justas, pues tus hechos repugnantes fueron más que los que ellas cometieron. Y ya que juzgaste a tus hermanas, bueno, carga ahora con la vergüenza de los pecados que tú cometiste y que son más abominables que los que ellas cometieron. Carga con esa vergüenza y confusión, pues ellas han resultado ser más justas que tú. Tú las has justificado. ¡Wow! La condición de Jerusalén es grave, grave, grave. Pero Dios, en el versículo 59, hay otro pero. Dios ahora muestra su carácter redentor y de restaurador. Versículo 59, pero Dios, el Señor, ha dicho algo más. ¿Acaso voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste de menospreciar el juramento para invalidar el pacto? No, porque yo sí me acuerdo del pacto que hice contigo cuando aún eras joven, así que estableceré contigo un pacto sempiterno, es decir, para siempre.
Tú te acordarás de tu mala conducta y sentirás vergüenza cuando recibas a tus hermanas mayores y menores, a las que le daré por hijas, aunque no participarán de mi pacto contigo. Mi pacto lo confirmaré yo contigo, y así sabrás que yo soy el Señor. Es decir, este capítulo 16 de Ezequiel es el que mejor narra de todos los 7 libros profetas antes del exilio la condición del pueblo, horrible, pecaminosa. Por eso Dios manda su juicio: desobediencia, idolatría, blasfemia, perdición, y no le prestaban atención al pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso Dios manda su juicio y los envía al exilio. Pero Dios no los deja ahí para siempre. Dios no los deja ahí para siempre. Dios promete restaurar el reino. Dios promete un día de restauración. Y ahí es que se muestra el segundo punto: la gracia de Dios. Ya vimos el juicio de Dios sobre Jerusalén, ahora vamos a hablar de la gracia de Dios. Hermanos, esta es una de las secciones más bonitas de la Escritura, porque aquí es donde está la gran mayoría de las profecías mesiánicas. Recuerden que Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes se iba a centrar en el trono para siempre. Dios no le prometió a ningún rey en el norte que iba a preservar su reino. Dios le prometió a todos los del sur que él iba a preservar el linaje de David. ¿Se acuerdan del linaje de David? Y aquí, en las profecías a Judá, es donde está la mayor cantidad de profecías mesiánicas, donde la belleza de la preservación del linaje de David se mantiene por años, por siglos. Vamos a ir poco a poco y vamos a ver, antes de ver las profecías mesiánicas, algunos detalles que dan la esperanza en todos estos libros de que el cautiverio no iba a ser para siempre, sino que ellos iban a regresar. Vean, en Jeremías 31, vengan conmigo por favor a Jeremías 31, Dios promete que el pacto que estábamos nombrando, el pacto con su pueblo, el pacto que se selló en Sinaí, el pacto que Dios había hecho con su pueblo, en Jeremías 31, específicamente los versículos 33 al 35, se profetiza un día en que Dios va a hacer un nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 30 y, vamos a leer desde el 31 hasta el 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Vienen días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto nuevo que haré con la casa de Israel será el siguiente: yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Según los teólogos o los eruditos de la Escritura, esta es la profecía que se refiere a la Escritura, no solamente del Nuevo Testamento como nuevo pacto, no, sino del día en que Jesús, el Hijo de Dios, se iba a encarnar, y en ese momento Él iba a cumplir la ley, porque la ley antes estaba escrita en piedra, pero ahora Él iba a hacer algo que iba a transformar los corazones de la gente para que la ley de Dios estuviera escrita en los corazones. Eso ahora nosotros lo llamamos con el nombre de fe. Por eso la ley de Dios está escrita en los corazones de la gente que ama a Cristo, porque Dios ha hecho un nuevo pacto, no en un corazón, en una tabla de piedra, sino que Dios escribe su ley en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. En Ezequiel 40, vengan conmigo otra vez a Ezequiel, hay 2 visiones de Ezequiel acerca del templo. Lo primero está en el capítulo 1 de Ezequiel. Él ve una gran visión con unos 4 seres vivientes que tenían unos 4 caras, 6 alas, que tenían cada uno una rueda, que había como un trono de bronce y encima de ellos la figura de un hijo de hombre. Pero Ezequiel lo que hace es ver la gloria de Dios. Y en el capítulo 40, Ezequiel, ustedes saben que Ezequiel vio caer a Jerusalén, Ezequiel ve la visión de la gloria de Dios. Y ustedes, los que tienen Biblias con mapas, ahí van a ver la visión del templo. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero ustedes márquenlo para leer en sus casas. Pero con el detalle
Esta es una visión muy importante en el transcurso de toda la revelación progresiva. ¿Por qué? Con esta otra que vamos a ver siguiente de esta. En el capítulo 40 de Ezequiel, Ezequiel ve la visión del trono de Dios, pero en Babilonia. Y los judíos cuando ven el trono, cuando oyen de que Ezequiel vio el trono de Dios en Babilonia, entonces Dios reina sobre todas las naciones. ¿Cómo que el trono de Dios no está en Jerusalén? Si nosotros dejamos el templo destruido, pero lo dejamos allá en Jerusalén. Y ahora aquí en Babilonia, Ezequiel ve una visión del trono de Dios. Y se estaba alejando porque en Babilonia los israelitas estaban adorando a otros dioses. No se habían arrepentido. 3 capítulos antes, en ese mismo libro, está la gran visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Ustedes han escuchado la visión del Valle de los Huesos Secos. Es una historia un poco creepy para los que tienen susceptibilidades a cosas con sangre, como yo. Pero esta es una visión donde hay un valle y un montón de huesos y Ezequiel, Dios le dice, profetízale a esos huesos. Pero, Señor, ¿cómo esos son unos huesos? Esos no van a oír, profetízale. Y empezaron a pegar hueso con hueso, articulación con articulación, y se formaron esqueletos. Y le entró carne y tendones y músculos. Pero dice Ezequiel, pero no había espíritu en ellos. Y esa era la condición que Dios quería decirles. En el 37:11, el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Pero Ezequiel lo que estaba mostrando en 2 visiones, las visiones de la langosta de los primeros capítulos con la visión de los huesos secos, es que Dios estaba por restaurar la gloria anterior de Jerusalén. El cautiverio no iba a ser para siempre, es decir, la promesa de Dios, de la gracia de Dios, era una restauración de lo que había, era el esplendor de Jerusalén. Lo tercero, y lo voy a nombrar solamente porque es bastante contenido, en Joel, capítulo 2, se predice el gran día de Pentecostés, en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Joel, capítulo 2, versículos 18 al 28, se predice la venida del Espíritu Santo. Se predice también la liberación de Judá, de Babilonia. Joel, capítulo 3, versículos 14 al 20. Repito, la venida del Espíritu Santo en Joel 2, 18 al 28, y la liberación de Judá en Joel 3, 14 al 20. Es decir, que ellos no iban a quedar para siempre cautivos, ellos no iban a estar para siempre esclavos, Dios los iba a liberar. También se predice que todo el mundo sabrá quién es el Mesías. En Isaías 11:9, igual que en Habacuc 2:14, se dice que cuando venga el día del Señor, así como las aguas cubren la mar, la tierra entera será llena del conocimiento del Señor. Y eso es lo que dice Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. Habacuc también, dialogando con Dios y conociendo su condición, él dice aquella famosa poesía, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, en su capítulo Habacuc 3, 17 al 19. Esa profecía lo que está diciendo es que va a llegar un día en que no haya uvas en las vides, no haya vacas en el corral, no haya higos en las higueras y no haya flores en la higuera, no haya nada. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya nada, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi Salvador, mi salvación, que hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. O sea, es Habacuc, antes del cautiverio, que está diciendo algún día yo voy a estar otra vez aquí en Jerusalén regocijándome porque esto va a ser devuelto a la condición que estaba. Dios iba a restaurar todo lo que les había dado. Isaías 61 también se predice la restauración de Judá. Y aquí vienen todo lo que los teólogos llaman como las profecías mesiánicas. Yo no tengo tiempo para ahondar en cada una de ellas, pero esto es parte de la gracia de Dios diciéndole, hey, va a llegar un día en que va a venir uno que va a restaurar todas las cosas como debieron haber sido. Uno que es llamado el ungido, el Mesías, el Cristo. Entonces, esta es una lista de profecías mesiánicas, yo solamente las voy a nombrar
Los que están tomando notas pueden nombrarlas, escribirlas. Y yo las voy a nombrar, y voy a nombrar el profeta que la predijo, pero también voy a nombrar el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. ¿Ok? Así que, atención. La primera y más grande profecía de los profetas preexílicos es la de Isaías 7:14, cuando Isaías dice que el Mesías nacerá de una virgen. Y esa profecía se cumplió cuando en los días del alumbramiento de María, en Mateo 1:23. Ella dio a luz al Mesías siendo una virgen. Atención, según el catolicismo, el dogma, porque es un dogma, ni siquiera un misterio, el dogma de la Inmaculada Concepción, según el catolicismo, no se refiere a Jesús que fue concebido sin pecado. No, es a María. Según ellos, la Inmaculada Concepción fue María, por eso dicen sin pecado concebida. Pero el que fue sin pecado concebido fue Jesús, porque no hubo intervención en su concepción. Entonces, por eso dice, es importante la concepción virginal, porque Isaías profetizó en 7:14 que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y él nació de una virgen. Pero que también iba a ser el siervo sufriente en el capítulo 53, donde él como oveja fue llevado al matadero y su boca no pronunció palabra. Donde él fue traspasado, lacerado y su boca no se quejó. Y fue traspasado. Y Dios puso sobre él nuestras cargas y por su llaga fuimos sanados. En Isaías capítulo 53, eso fue cumplido en Juan 12, 13 y 38, Lucas 23, 9 y Primera de Pedro 2, 23. Repito, Isaías 53 fue cumplido en Juan 12, 37 y 38, Lucas 23, 9 y Primera de Pedro 2, 23. Pero él también es el tronco de Yesé, de la familia de David. El tronco de Yesé, ¿se acuerdan de las figuras que Isaías usaba? En Isaías 11:1. Bueno, eso fue cumplido en Mateo 1:6, cuando en donde está la genealogía de Jesús, dice que Yesé, hijo de David. Por eso se cumple la genealogía de David y por eso Mateo empieza con la genealogía. El tronco de Yesé en Isaías 11 se cumple en Mateo 1:6. También el ministerio de Juan el Bautista en Isaías 43 y 15, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad las sendas para el Señor. Bueno, eso fue cumplido en Mateo 11, 10 y 11. Isaías 40, 3 al 5 fue cumplido en Mateo 11, 10 y 11. También a Jesús se le llama mi siervo. Dios lo llama mi siervo. Capítulo bellísimo en Isaías 42, donde dice que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo humeante, sino que Él declarará sanidad a los ciegos y a los cojos pondrá a caminar y dará libertad a los cautivos y todo eso. Eso fue cumplido en mi siervo, Isaías 42, en el bautizo de Jesús, Mateo 3, 17 y en Mateo 12, 17 al 21, donde Dios mismo, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Y así muchos, los reyes del oriente que visitaron a Jesús fueron predichos en Isaías 66. Los reyes del oriente, en Isaías 66 fue cumplido en la visita de los magos, de los reyes del oriente en Mateo 2, 1 y 11. Que Jesús fuese de la tribu de Judá, en Isaías 9, 7, 11, 1 y 10. Repito, que Jesús fuese de la tribu de Judá también fue predicho por Isaías 9, 7, capítulo 11, versículos 1 y 10. Y eso fue cumplido en Mateo 1, 1 al 16, Lucas 3, 23 al 33, y es una profecía de muchísimo tiempo, dicha al hijo de Jacob que se llamaba Judá, que el trono nunca se apartará de Judá, en Génesis 49, 10. Que Jesús fuera hijo de David. Esos son todos los de Isaías. Isaías es citado 79 veces en el Nuevo Testamento. Isaías es un libro muy importante, ¿saben? En el Nuevo Testamento. Es el libro del Antiguo más citado en el Nuevo, 79 veces. No solamente eso, sino que en el año 1948, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el Medio Oriente quedó medio tambaleado. Entonces unos pastores beduinos fueron por ahí excavando y encontraron unas vasijas que tenían unos rollos de cuero de cabra y fueron a vendérsela a un zapatero. Y ese zapatero
ni siquiera se dio cuenta que lo que estaba ahí era el gran rollo de Isaías. 1948. Ustedes han leído de los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto. Aquí en nuestra ciudad tenemos una copia de los rollos del Mar Muerto que está en el Museo de la Biblia. Ustedes pueden ir a ver el gran rollo de Isaías. Ahí está un rollo de cobre, pero esos eran de cuero. Y cuando fueron a vendérselo al zapatero, él creía que era una piel normal, pero alguien quiso y vio que era el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Y eso databa del año 200 antes de Cristo. Y 200 años antes de Cristo, que tuvieran un rollo intacto de Isaías, es muy, pero muy importante. Porque el más antiguo que se tenía era del siglo XI después de Cristo. Siglo XI después de Cristo, hasta el 2 antes de Cristo, imagínense cuántos años, 1300 años. Entonces los eruditos se pusieron a estudiar los libros, los del siglo XI y los del siglo II antes de Cristo, y dijeron, bueno, tienen que ser diferentes, con la sorpresa de que eran idénticos. Y eso nos da a entender que Dios ha preservado su palabra. Isaías es un libro muy importante, muy importante. Seguimos con las profecías mesiánicas. Ahora estamos en Jeremías. Jeremías profetizó que Jesús, el Mesías, iba a ser hijo de David. En el capítulo 33, versículos 14 al 17. Y capítulo 23, versículo 5. Repito, Jeremías 33, versículos 14 al 17 y Jeremías 23, versículo 5. Jesús es el hijo de David y eso se cumplió en muchos lugares, específicamente en Lucas 3, 23 y 31, en Mateo 1, 1, en Marcos 9, 10 y en Hechos 13, 22. Repito, Lucas 3, 23 y 31, Mateo 1, 1, Marcos 9, 10 y Hechos 13, 22. Hasta la matanza de los niños. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació que Herodes mandó a matar a todos los niños? Bueno, eso también fue predicho por Jeremías 31, 15 y se cumplió en Mateo 2, 16. Repito, la matanza de los niños fue predicha en Jeremías 31, 15 y fue cumplida en Mateo 2, 16. Que Jesús fuera en la fuente de agua viva. Que Jesús dijo que todo el que creyera en él, de él brotarán ríos de agua viva. Bueno, eso está en Jeremías 2, 13. Y voy a avanzar un poco más rápido. En Ezequiel, Jesús es descrito como el pastor cariñoso, en contraste con los pastores que dispersan al rebaño. Ezequiel 34 habla de Jesús como el pastor cariñoso que iba a traer a todas las ovejas. Por eso Jesús habló de las 100 ovejas. ¿Se acuerdan de que Jesús habló de la parábola de las 100 ovejas? Que él dejó a las 99 seguras. No fue que las abandonó, fue la que las dejó seguras y fue a buscar a esa una que se había perdido. Él es el pastor cariñoso que tiene cariño con todas las ovejas. Es la tierna ramita en Ezequiel 17. Jesús es la tierna ramita que se convierte en un cedro frondoso. En Ezequiel 17, versículos 22 y 24. Muy famosa es la profecía de Miqueas 5:2, que se le promete a la gente ya antes del exilio, que a pesar de que van a ir al exilio, de Belén va a salir un Salvador. Miqueas 5:2. Antes del exilio, en Belén, que es una de las ciudades que iba a entrar en el cautiverio babilónico, es una ciudad del sur, porque es la ciudad de David, de Belén, Éfrata, de ti saldrá un Salvador. Y eso está en Miqueas 5:2. Y Jesús, ustedes saben que nació en Belén porque era la ciudad de David. En Habacuc 2:4 es uno de los versículos también muy citados en el Nuevo Testamento y se dice que el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Todavía ese versículo está vigente. Eso no quiere decir que el que es justo será salvado porque tiene mucha fe. No. Lo que quiere decir es que el que ha sido justificado, el que ha sido salvado, va a ser preservado por la posesión de la fe que tiene, que Dios le puso en su corazón y él va a vivir de una manera que él va a evidenciar su salvación. Él va a ser preservado, él vivirá por eso. El justo vivirá por su fe. Ahora, con toda esta profecía mesiánica, con toda la demostración de juicio y de gracia de Dios, ¿qué hacemos nosotros con este mensaje hoy? Ustedes dirán, wow, pero estos profetas sí hablaron bastante, y este hermano Alejandro también ha hablado bastante. Pero ¿qué hacemos nosotros con todo ese conocimiento hoy?
¿Qué hacemos nosotros con saber que, Judá iba a entrar en el cautiverio babilónico y cayó eventualmente Jerusalén en el 586? ¿Pero qué hacemos nosotros con eso? Es muy importante esta lección. ¿Saben por qué? Porque todo este pedazo, hermano, todo este pedazo de la Biblia es simplemente la demostración del juicio y la gracia de Dios. Y Dios no ha cambiado de parecer. Todavía hoy Dios condena el pecado. Todavía Dios hace enviar calamidades a sus hijos cuando no se están portando bien. Todavía Dios hoy lo hace para preservar su carácter santo. Todavía Dios cumple sus promesas de que si tú te estás portando mal, Él te va a traer con lazos de amor. Todavía Él cumple sus promesas de que ninguna tribulación, ninguna tormenta, ninguna noche, por muy oscura, va a ser para siempre. Algún momento se va a volver a la gloria que tuvo Jerusalén. En algún momento ellos esperaban volver a Jerusalén. Ustedes han escuchado los salmos, volvamos a Jerusalén, volvamos a Jerusalén. Hay cantos que se llaman salmos de ascenso, porque ellos iban cantando, iban como los militares, iban cantando los versos mientras ascendían a Jerusalén. Igual para nosotros hoy. Nosotros no estamos esperando volver de la cautividad babilónica. No estamos esperando caer en un exilio. No, porque gracias a Dios estamos viviendo en tiempos democráticos, en lugares democráticos. Nosotros no estamos... hay amenazas de redadas y nosotros tenemos que ser bien sensibles a los que están en esa condición. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a caer en un cautiverio como el que ellos vivieron, un cautiverio babilónico que son sacados de su ciudad y hasta su vida está en peligro de muerte. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos aprender hoy de estos profetas? Permítanme, hay mucho que decir, pero solamente permítanme resumir con uno solo de ellos. Y vengan conmigo, por favor, a uno de los profetas menores, a Miqueas, capítulo 6. Y con eso vamos a ir cerrando. Miqueas, capítulo 6. Específicamente vamos a leer los versículos 6 al 8. ¿Qué pide Dios de ti? Algunas personas catalogan el cristianismo como una norma interminable de cosas por hacer y de cosas por no hacer, de prohibiciones, de regulaciones y prohibiciones. Mucha gente piensa que el cristianismo es una lista infinita de prohibiciones y regulaciones. Pero esto es justamente lo que dice Miqueas. Tú, Israel, preguntas, Miqueas 6, capítulo 6, versículos 6 al 8. Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando a ti te pregunten en el Antiguo Testamento cuál era el mensaje de los profetas que nosotros tenemos que vivir hoy en día, vete directamente a Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? 3 cosas nada más. Amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es muy difícil eso. 3 cosas. Creo que el contrato de la tarjeta de crédito es más largo que el contrato con el Señor. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta era la demanda de los profetas del sur antes del exilio, no solamente a Jerusalén, sino a todo el que escuchara. Ama la justicia, haz misericordia y humíllate ante tu Dios. Igual a nosotros hoy. Para nosotros también el juicio de Dios es inminente.
Para muchos no están pendientes de que el juicio de Dios se aproxima, de que el día del Señor que Joel profetizó se aproxima, de que la venida del Señor está próxima. No podemos decir si es mañana, si es de aquí a una semana, un año, 100 años, no sabemos. El que le diga que sabe cuándo es, llámelo de una vez hereje. Pero no sabemos, lo cierto es que viene. Es inminente. Y ese día el Señor dice que va a apartar a los cabritos de las cabras. Ese día el Señor va a decir, estos son míos y estos no son míos, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero esto les va a decir, vamos muchachos, vénganse, entren al gozo del Señor para siempre, por toda la eternidad, gozándonos con Él. ¿Quién no quiere estar ahí? Ese día se aproxima. Ese día va a ser un día buenísimo para los que están en Cristo. Es el día más glorioso que ha marcado el calendario. Pero es un día terrible, terriblemente terrible con T mayúscula para los que no están en Cristo. Si tú estás en Cristo, hermano, hermana, el día del Señor no te debe aterrorizar. Más bien tú debes orar para que venga el día del Señor. Señor, ¿será hoy el día? ¿Será la semana, el año? ¿Será este mes en el que tú debes vivir con la expectativa de algún día estar con Cristo por toda la eternidad? No tengas temor a la muerte. La muerte es solamente un vehículo, un taxi que tú agarras para ir para otro lugar donde está el Señor. No es el vasquero. No es el paso oscuro. No es la nada. No es la nada eterna, como lo llaman algunos poetas. No. Es simplemente un río que hay que cruzar para llegar a donde está el Señor. No nos aterroriza, a los que estamos en Cristo no nos aterroriza la muerte. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido sorbida en victoria. Y nosotros debemos gozarnos en que la muerte no es el destino final. La tumba no pudo con Cristo y Él garantiza que no va a poder con nosotros. Pero eso es solo para los que están en Cristo. Para los que tienen su ticket seguro. Para los que están seguros por su fe de que Él fue tu sustituto en la cruz. Pero para los que no están en Cristo, el día del Señor es la amenaza más terrible con la que alguien puede soñar, imaginarse siquiera. ¿Saben por qué? Porque eso significa que es solo un paso, un solo latido de distancia del infierno por toda la eternidad, donde el gusano no se muere ni la llama se apaga, conciencia de sufrimiento eterno por siempre. Todavía Dios ofrece su juicio a los desobedientes, a los incrédulos, a los idólatras. Todavía el juicio de Dios es inminente contra los que no confían en Cristo. Y si tú no has confiado en Cristo para salvación, yo te invito cariñosamente, de tres maneras: de una manera alegre, de una manera responsable, pero también de una manera urgente. Te lo estoy diciendo con cariño, te lo estoy diciendo con verdad y te lo estoy diciendo con urgencia. La oferta está vigente, pero no sabemos hasta cuándo. Ven a Cristo. Si tú no estás en Cristo, ven a Cristo y ven ahora, porque el Señor está ofreciendo salvación por ahora y no sabemos hasta cuándo. Pero no solamente Dios está ofreciendo el juicio, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero en el 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Dios está ofreciendo juicio y castigo para los que no se humillan y no se arrepienten de sus pecados y cambian su vida y ponen su fe en Él. Pero Dios también está ofreciendo su gracia hoy. Dios está ofreciendo perdón en Jesucristo. No fue que Dios borró tus pecados y se hizo el loco y bueno, no importa, yo te acepto así tal como eres. No. Dios no pasa por alto las ofensas. Dios no da por inocente al culpable. Dios no simplemente borra tus pecados. No. A todos los que Cristo sustituyó en la cruz, los pecados de nosotros se los aplastó con su ira a Jesús. Y Dios mismo crucificó, mató a su Hijo para no matarte a ti. No es para darnos nuestra vida, darle nuestra vida a Él.
Entonces Dios también ofrece la gracia, el perdón de Dios en Jesucristo. Y nosotros al ver esta gracia no podemos sino agradecer los mensajes de los profetas que anunciaron a aquella gente en Jerusalén antes de la caída, pero nosotros también ahora estamos en una condición que tenemos que amar a Cristo justamente porque Él es digno, Él es lo mejor que nos ha pasado, Él es la felicidad por toda la eternidad y nosotros debemos confiar en Él y venir en arrepentimiento y fe para abrazarlo como quisieron los profetas que hiciera la gente de Jerusalén en el sur. Hermanos, las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. Y a Jesús se le da la capacidad de tener un currículum vitae perfecto, sin defecto. Todas las profecías fueron cumplidas en Él al pie de la letra. Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, dice el Nuevo, que son sí y amén en Cristo. Todo lo que de Él se dijo, Jesús lo cumplió. Jesús vivió una vida perfecta y vivió una vida intachable y murió una muerte sustituta. Y Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Poniendo tu fe en Él, arrepintiéndote de tu pecado, Él te promete salvación, justificación, glorificación y Él te promete estar con Él por toda la eternidad. ¿No es lo mejor que nos ha pasado? Hey, Jesús es digno de ser el autor y consumador de nuestra fe. De Él hablaron los profetas y por Él vivimos nosotros hoy. ¿Qué pide Dios de ti? Oh hombre, ¿qué pide Dios de ti, mujer? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Gracias por tanto amor que tú derramaste a ellos. A pesar del juicio, ellos podían pensar de que tú no los amabas. Pero Señor, no hay mayor amor que llamarle la atención a aquellos por los que uno daría su vida. Y tú dijiste que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Rogamos, Señor, que los mensajes de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Sofonías, todos ellos aún están vigentes. Las profecías que no se han cumplido en Cristo aún están vigentes. Y Señor, nosotros queremos responder en arrepentimiento y fe al mismo evangelio que fue predicado. Que si confiamos en el Mesías profetizado, en el enviado de Dios que iba a restaurar todas las cosas, no solamente Jerusalén, sino también la condición de la relación de nosotros contigo. Señor, ayúdanos a amar a Cristo, ayúdanos a entregarnos en cuerpo y alma a Él, porque Él es digno y todo lo que Él hizo fue perfecto. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje del Evangelio sea central siempre en esta iglesia y que podamos también invitar a nuestros amigos a entender la palabra de una manera panorámica. ¿Por qué los profetas hablaron así? ¿Y por qué aún tú hoy muestras tu juicio a los que no creen en ti y tu gracia a aquellos que no se la merecen? Por eso, Señor, te amamos. Por eso queremos rendirnos a ti y queremos, así como decía Miqueas, queremos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante ti, que eres el Dios de los siglos. Recibe siempre la gloria y el honor, y para que nuestros hermanos sean bendecidos en tu nombre, nosotros también rogamos tu favor y tu misericordia en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestras almas. Sé bendito por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les invito a ponerse de pie para finalizar cantando. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre fuera amor?